Bueno, hoy tenemos con nosotras a una mujer a la que, como le estaba comentando ahora, me hace muchísima ilusión tener aquí, porque a lo que se dedica es espectacular y algo que creo que todos deberíamos conocer más de cerca, que no todo el mundo conoce, pero ella también pues es madre también, tiene una hija de 4 años y un hijo de 2, con lo cual estoy segura que ahí vamos a tener varias sinergias. Y es la directora general de Fundación Soñar Despierto. Pero antes de eso tenía una historia que al final fue la que le fue llevando a esto. Y a mí lo que me hace ilusión es conocer a esa Marta que está detrás de la fundación, aunque luego entremos en la fundación, ¿no? Pero también conocer un poquito, Marta, quién eras antes, qué hacías, qué te llevó a estar aquí, porque hay una historia de económicas, enfermería, KPMG. Entonces, un poco cómo acabas donde estás y realmente quién es Marta. Súper. Bueno, pues lo primero de todo, mil gracias. Me hace muchísima ilusión estar hablando contigo porque, como te decía en su día cuando hablábamos, te sigo y sigo tus entrevistas desde los inicios, o sea que para mí estar aquí es un regalazo. Y yo pues te diría que siempre he sido una persona que desde niña tenía unas inquietudes por lo social enormes. O sea, en el colegio cualquier iniciativa de voluntariado que podía hacer y demás era algo como que me tocaba y me movía mucho. Cualquier injusticia social, por así decirlo, como que pues sí que notaba que igual me removía más que al resto y demás, pero es verdad que era algo que yo siempre pues tenía ahí, cuando podía hacía voluntariado con mis amigas como un plan adicional y ya está, ¿no? Y es verdad que luego, a medida que me fui haciendo en su momento creía que mayor de eso que ya vas a cumplir 18 años, tienes que empezar a tomar decisiones sobre lo que quieres estudiar y demás. Yo me acuerdo que una de mis frustraciones era, ostras, si yo quiero ayudar a la gente, pues tendré que hacer medicina, irme a Médicos Sin Fronteras, salvar vidas y cambiar el mundo. O sea, para mí eso era como la única forma que tendré de generar impacto o ayudar a las personas va a ser esta. Y entonces es verdad que me fui por el lado de ciencias biológicas, y luego claramente medicina no era para mí, no me dio la nota ni de lejos, pero vinieron, me acuerdo, en segundo de bachillerato a darnos una charla al cole una enfermera que hablaba, bueno, pues de todo lo que hacen las enfermeras, ¿no? Ese cuidar, estar cerca del paciente, no sé qué, y a mí me fascinó. Y entonces dije, vale, esto es lo mío. Me fui, empecé a estudiar, en ese momento era diplomatura, enfermería en La Paz, en la Autónoma que estudiábamos justo en la facultad, estaba en el Hospital de La Paz y es verdad que algo que me vino muy bien fue que es una carrera muy práctica desde el principio, o sea, yo ese primer año pude compaginar los estudios con ya meterme en hospital y es verdad que en cuanto me metí en hospital dije, vale, no, o sea, esto no es para mí, sobre todo porque, y de hecho un médico que me lo dijo en su momento y yo me enfadé muchísimo, que me dijo, Marta, esto no es un voluntariado porque yo estaba volcada con todos los pacientes que llegaban ahí, estaba en el hospital de tuberculosis, me acuerdo, entonces estaba como volcadísima, claro, yo me lo llevaba a casa, lo pasaba fatal, había Ujú. gente que fallecía para mí, entonces dije, vale, claramente no es para mí, dejé enfermería el primer año y me pasé a algo que dije, vale, que no tenga nada que ver y me voy a hacer económicas. Y ahí es verdad que toda esta parte más social que yo te digo que siempre he tenido, la dejé totalmente aparcada y estudié económicas, pues con un grupazo de amigos, me fui de Erasmus, o sea, me lo pasé fenomenal y al acabar económicas dije, oye, pues mira, me meto en KPMG, que era un poco pues lo que estábamos haciendo todos, ¿no? Al final, como irnos al mundo de las Big Four para empezar a aprender mucho y ya después sí eso, tomar la decisión de qué es lo que queríamos hacer. Y ahí sí que es verdad que me volvió a venir como esa necesidad de hacer voluntariado, pero otra vez pues yo decía, oye, pues si quiero hacer voluntariado pues me tendré que ir lejos, de hecho me iba a ir a Ujú. Calcuta en verano para poder ayudar y demás. Yo siempre he tenido muchísimos problemas de estómago y mi madre me dijo, no te vas a ir a la India a absolutamente nada porque vas a volver fatal. Y entonces yo ese verano estaba muy enfadada y hablando una noche con una amiga me dijo, Marta, ¿por qué no haces voluntariado en Madrid? Me dijo, si puedes hacer voluntariado todo el año en vez de irte un mes en verano, todas las semanas puedes ir a un centro de acogida. Ella en ese momento estaba llevando Soñar Despierto en Madrid, que era una asociación muy chiquitita, y me dijo, escríbeme en septiembre y hablamos. Y es verdad que le escribí en septiembre, empecé como voluntaria de Soñar Despierto y es que el primer día que fui a un centro de acogida, lo que tú decías antes, descubrí una realidad tan distinta
que desde ese momento ya es verdad que yo seguía trabajando en KPMG, pero todas mis horas libres, que encima eran pues por la noche, porque Ujú. yo tenía horarios bastante complicados, eran para esto. O sea, eran para, quiero coordinar el voluntariado, quiero hacer crecer la fundación, taladraba a todo mi entorno para que conociesen que había niños creciendo en centros de acogida al lado de casa. O sea, es que yo me encontré con bebés, con una sala llena de bebés y dije, ¿cómo puede ser esto? Y entonces Es que desde me ponen los ahí pelos de punta, pero sobre estoy. todo porque muchas veces creo que eso es muy importante lo que has dicho, ¿no? Que muchas veces pensamos, o la gente que quiere hacer voluntariado, es como más la experiencia de irte fuera y ayudar fuera y todo lo que hay por ayudar aquí, o sea, y sobre todo con niños, ¿no? Que yo creo que ahora que seguramente la mayoría de las que escuchen este podcast sean madres, es como que qué necesidad más grande de amor hay por parte de niños en España. ¿Por qué te vas a ir a dárselos a otros en África? ¿Sabes? O sea, que es igual de lícito, pero que muchas veces, y que encima seguramente sean más pegas, lo que tú dices es un mes que vuelves. Yo tengo una amiga que hizo un voluntariado en África, que estuvo 15 días y cuando volvió estuvo fatal. Porque dijo, es que, pero muy choqueada, porque decía, es que he vivido una realidad tan heavy y siento que no he podido hacer nada, ¿sabes? Como que Ya. realmente he ido a un viaje de 15 días en el que sí, he tenido a bebés en un orfanato en brazos, pero no siento que haya un impacto más allá. Y cuando estás en España y puedes hacer algo que realmente hagas todo el rato, creo que es una oportunidad que la gente tiene que conocer. O sea, a mí lo que más me pasó fue, o sea, lo que más me incluso enfadó en ese momento fue, es que tía, estaba detrás de mi casa la residencia y dije, ¿cómo yo no he visto esto en la vida? O sea, es que no puede ser. Y digo, claro, igual yo, nadie de mi entorno, y sigo a día de hoy todavía, hablamos de que es que hay 20.000 niños en España a día de hoy creciendo en centros de acogida y vamos y hablamos a los sitios y la gente no tiene ni idea de que esto existe. Entonces, y ahí es como que yo encontré de verdad el sitio donde podía sentirme útil, ¿no? Primero es verdad que a nivel Ujú, voluntariado y luego ya a nivel profesional, pero fue ese sentimiento de decir, ostras, es que es hasta egoísta. O sea, que yo lo estoy haciendo porque yo me siento tan bien haciendo esto que al final para mí era un regalo, la verdad. ujú, ujú. Vale, Marta, ¿y cómo es ese momento en el que haces clic, ¿no? Dices que tus horas libres se dedicaban a esto, pero ¿qué pasa para que hagas un clic y digas, vale, esto es realmente a lo que yo me quiero dedicar? ¿Cómo estabas en el momento en el que eso pasa? Pues mira, yo cuando estaba en consultoría, yo hacía sector financiero, o sea, puro, es que nada que ver con todo esto. Sobre todo trabajaba pues con proyectos en distintos bancos y demás. Y, y es verdad que yo tenía todo el rato como muy claro el decir, jo, esto es lo que me llena, o sea, tenía ganas de llegar a mi casa y ponerme a coordinar distintas actividades de voluntariado, compinchados a mis jefes porque por las mañanas me iba a llevar a niños de centros de acogida al cole y podía entrar un poquito más tarde. Algunos días sabían que dormía con algún niño que se ponía malito en el hospital y llegaba pues con más sueño y no pasa, o sea, yo era como, jo, qué raro que las horas aquí me pesan un montón y sin embargo todo lo que hago fuera, que realmente es a horas intempestivas, no me está Ujú, costando nada. Pero siendo totalmente sincera contigo, yo veía el mundo de las fundaciones como un mundo pues muy consolidado, de entidades de estas que llevan como toda la vida, de gente que trabajaba que era mucho más mayor que yo, porque se da mucho esa persona que tiene una trayectoria profesional muy grande y antes de su jubilación se pasa al mundo de las fundaciones, ¿no? O incluso de forma altruista empieza a trabajar en una fundación. O sea, no sé, yo lo veía como muy lejano a mí y luego que la realidad era que yo estaba en una posición muy cómoda a nivel económico, vivía todavía en casa de mis padres porque todavía no me había casado y dar un salto al tercer sector, pues al final es un sector en el que a día de hoy todavía se cobra menos que lo que es la empresa pura y dura, ¿no? Entonces, todas esas cosas como que me echaban un poco para atrás y yo no terminaba, así como veía que compañeros míos tenían muy claro de, oye, pues me voy a exprimir aquí y a ver si entro en este banco o me voy a un fondo o me voy a un despacho o a lo que sea, yo decía, es que sé que lo que me llena está en una fundación, pero no sé si estoy preparada para dar ese salto con todo lo que implica, ¿no? Y entonces es verdad que durante mi estancia en KPMG hice un curso en dirección de fundaciones, lo hice en remoto
como para empezar a formarme y aprender un poco más del sector, porque es que para mí era algo totalmente desconocido. Y es verdad que me encantó y yo pensaba que mi sitio iba a estar en una fundación corporativa. O sea, decía, bueno, pues me meto en la Fundación Ujú. KPMG, que es quien coordina más la parte social aquí dentro, o en Fundación La Caixa, o lo que sea y demás. Pero en paralelo, justo Soñar Despierto ya iba creciendo mucho, yo estaba muy metida en la coordinación de Soñar Despierto y una de las chicas que lo llevaba en ese momento en Madrid me dijo, a nivel patronato se quiere tomar la decisión de que la Fundación Soñar Despierto de verdad crezca, que dejemos de llevarlo tan, pues como un poquito en Barcelona, un poquito en Valencia, un poquito en Madrid, quieren apostar económicamente por una dirección general para la fundación y poder darle un giro a la fundación y hacerla crecer de verdad. Y yo en ese momento dije, Hicieron vale, los ojos es el, chiribitas. sí, dije, es el trabajo de mi vida, pero por otro lado pensaba, ¿cómo voy a dirigir una fundación? O sea, yo no he dirigido nada en mi vida. Decía, es que no sé si voy a poder hacer esto o no, pero es verdad que me dijeron, mira, haz una cosa, plantea, o sea, en el patronato dieron mi nombre, les gustó y dijeron, vale, plantea un plan estratégico a 3 5 años de qué harías tú con la fundación, lo presentas al patronato y si les encaja, pues fenomenal. Y entonces fui, lo presenté y me dijeron, el puesto es tuyo. Y entonces ahí Yo te quiero, prometo que tuve... quiero Dime. preguntarte, Marta, ¿qué sentías cuando estabas preparando eso? O sea, Buah, ¿en una qué momentos ilusión le increíble. dedicabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Porque también entiendo que muchas veces, genial, la parte potencial, pero que siempre hay esos miedos, ¿no? Del pepito grillo de ojo, cuidado. ¿Qué sentías Total. realmente cuando lo estabas preparando? Yo cuando estaba haciendo el plan, que es que me acuerdo que era literal, las presentaciones que yo usaba en los bancos las replicaba y les daba nuestros colores y todo lo que había aprendido. Claro, por un lado pensaba, ostras, yo todo esto lo estoy poniendo en un papel y si me lo compran, lo tengo que hacer yo. O sea, yo decía, Claro. y esto va a ser una auténtica locura. Y luego, por otro lado, o sea, yo tenía como mientras trabajaba en eso, que lo hacía por las noches o en mis horas de comer, una ilusión increíble, pero por otro lado me daba mucho. Me acuerdo que además llamé a Gaby, que ahora es mi marido, pero en su día era mi novio, y a mi padre, a los dos, como buscando el, vale, que uno de los dos me diga que no. O sea, que alguien me diga que... Entonces mi padre me dijo, mira Marta, es el trabajo de tu vida. O sea, 100%, que yo en mi padre además en esa parte siempre me he fiado muchísimo. Y luego Gaby me dijo, dime por qué no. O sea, yo creo que al mundo empresa siempre vas a poder volver. Entonces, y es verdad que eso como que me calmó un poco y dije, bueno, pues me tiro a la piscina, me acababa de ir a vivir con Gaby y dije, como bueno, si no sale bien, pues eso, siempre podré volver. Es verdad que yo no he preparado, bueno, ahora todos los que hago, pero en ese momento nunca había preparado nada con tantísimo entusiasmo viendo y Ujú. realmente creía en lo que estaba poniendo, ¿sabes? Porque yo de verdad veía que la fundación podía tener un potencial de crecimiento increíble, que nos iba a llevar muchísimas horas de trabajo, que yo iba a empezar a ser jefa de un equipo, porque en Barcelona, por ejemplo, había personas que llevaban 12 años trabajando en la fundación y yo de repente iba a llegar ahí a decir, hola, vengo a dirigir esto, Claro. no sé ni cómo. Pero la verdad es que para mí fue brutal. Es verdad que cuando me dijeron que sí, pensé, no, o sea, socorro. Eh, pero bueno, luego es verdad que tuve unos meses, porque en KPMG me pidieron que me quedase un poquito más, me acuerdo que alargué como 2 meses y entonces como que me pude ir mentalizando de todo. Me acuerdo que llamé en su momento a Paco Arango de la Fundación Aladina, que habíamos coincidido en alguna cosa, y a más gente como pidiendo asesoramiento de, oye, necesito Ujú. ayuda, no sé por dónde empezar. Pero la verdad es que luego yo creo que, o sea, está un poco esa parte del síndrome del impostor que yo creo que tenemos todos, ¿no? Pero, pero que luego no ha sido tan complicado llevarlo. Yo creo que ha sido, es verdad que encontrar, para mí la parte más complicada siempre van a ser las personas, siempre lo digo, o sea, encontrar el buen equipo y liderarlo y saber darles como su sitio a cada uno, pero en cuanto tienes eso, yo creo que, Ujú. y luego creer en el proyecto, Eso te iba a decir, que yo creo 100%. que ese entusiasmo viene mucho del realmente creer en el propósito de lo que estás haciendo, ¿no? Que el otro día, bueno, Justo, te derivé a una de mis clientas de coaching que justo una de sus temas al cambiar también de un poco de rumbo laboral era que sentía que no aportaba nada, ¿no? Y que ahora, pues en su punto en el que estaba en la vida, necesitaba sentir que aportaba ese sentimiento o ese valor de contribución. Entonces, qué distinto es cuando las cosas se construyen desde algo en lo que crees
que cuando construyes simplemente porque lo tienes que defender y alguien te lo tiene que comprar, pero ni siquiera tú a lo mejor crees en lo que estás vendiendo o cómo te hacen venderlo, ¿no? Es que es muy distinto. Totalmente. Y yo que aquí tengo muchísima suerte y es que hay muchas veces que cuando me meto en pues, temas de números que nos agobian o de repente infinitas proyectos y cosas que no salen, problemas con la administración, lo que sea, y empiezo, porque claro, yo siempre digo, yo ya no estoy tanto en los centros con los niños, yo ahora estoy más en la oficina con la parte más fea, por así Ujú, decirlo, pero cuando me siento muy desmotivado o lo que sea es que yo tengo a los niños al lado. Entonces yo puedo ir una tarde a un centro o pasarme un fin de semana por una de las actividades que hacemos, me reencuentro con el propósito y digo, vale, ya está. Lo que hacemos ujú, merece la pena. Entonces, esa parte también es una suerte inmensa, porque es que yo veo el impacto de lo que hacemos cada dos por tres. Entonces, es como un chute de motivación constante para decir, vale, voy a dedicar las horas que hagan falta, me voy a volver a pelear con quien haga falta de la administración porque detrás están ellos, ¿no? Que yo ahí sí que es ujú. verdad que siento una responsabilidad súper grande con todos estos niños de decir, oye, no tienen voz fuera, su voz es soñar despierto, pues tengo que estar aquí dando el callo todo lo que haga falta. Ujú. Y Marta, antes de entrar en en los malabares y demás, siguiendo con la parte profesional, quería preguntarte cómo es trabajar en una fundación, ¿no? Porque justamente esto, a la persona que yo te derivé fue porque al final, haciendo un poco los pros y contras que para ella tenía y cómo iba saliendo el tema, claro, decía, todo esto es hipotéticamente, porque yo a lo mejor estoy idealizando lo que es trabajar en una fundación y tiene una parte muy bonita, pero ¿qué otras partes tiene trabajar en una fundación? O sea, ¿qué dirías tú que, obviamente la parte gratificante lo sabemos, pero cómo se trabaja en una fundación? Tú que venías de Mira, un sector además diferente. total, yo te diría que creo que no tiene nada que ver trabajar en una fundación corporativa de una fundación más Ujú, que está en el día a día con los proyectos y luego, por otro lado, que no tiene nada que ver trabajar en una fundación muy grande, con mucho nombre, ya muy consolidada en años, te hablo de un Caritas, UNICEF, Oxfam y demás, que fundaciones que estamos en pleno crecimiento. Yo te diría que es algo eh, muy retador porque por un lado, o sea, vivimos de la captación de fondos, pura y dura. Entonces, tenemos que conseguir llegar a que las empresas compren nuestro proyecto, a pedir subvenciones y ver si te las dan, a conseguir llegar a donantes ujú, que te puedan, y eso quieras que no, es vivir un poco en la incertidumbre de tener que estar levantando dinero año a año. Es verdad que es un sector que está muy consolidado y que yo creo que uno de los principales retos que tenemos es poder darle una vuelta a todo esto y que te vean como algo distinto, ¿no? Nosotros en Soñar Despierto algo que tenemos muy claro es yo no quiero que me vean como una fundación asociada a esa caridad pura y dura que viene desde hace un montón de años de te doy un dinero y ya tú con esto haz lo que quieras. No, yo quiero que tú te cases con mi proyecto y que lo mismo que tú estás aportando al proyecto te pueda aportar aquí. Y si eres una empresa ujú, que se dedica, me lo invento, a logística, como puede ser Amazon, pues que tu aporte de valor sea que nos vas a ayudar a llegar a repartir muchísimo más regalos en Navidad a nuestros niños, porque, o sea, como intentamos casar mucho la parte de negocio de la propia empresa que nos ayuda con lo que hacemos en Soñar Despierto. Y luego te diría que para mí una de las partes más complicadas también es la parte de captar y retener talento. O sea, es verdad que es un sector que siempre se ha asumido como que está peor pagado porque el dinero tiene que ir para los proyectos sí o sí. Es verdad que nosotros intentamos tener mucha mentalidad más de casi como de startup, ¿no? O sea, yo de hecho, ujú, gran parte del equipo que tengo no tenían nada de experiencia en el tercer sector. O sea, una viene de seguros, otra viene de Deloitte, pero eran buenísimas en comunicación, en gestión de proyectos y demás. Y digo, es que creo que tenemos que empezar a traer a las fundaciones ese valor, ¿no? Yo el otro día cuando hablaba con la chica esta que me derivaste, le decía, es que haces muchísima falta en el mundo fundaciones, porque hace falta alguien que venga de hacer los mejores eventos o la mejor comunicación para grandes marcas y que ese talento lo pueda traer aquí. ujú. Porque hay una parte que es clarísima, que es la parte de integradores sociales, trabajadores sociales y demás, que van a trabajar en terreno con los beneficiarios. Pero todo lo que hay detrás de levantar dinero, hacer campañas de publicidad para dar voz a estos niños y demás, necesitas a la gente mejor del marketing. Y entonces, creo que ahí es verdad que tenemos una parte también muy retadora que a mí me pasa incluso con nuestro propio patronato de tenemos que ser competitivos en salario. O
sea, tenemos que Ujú, ver la forma de que yo pueda traer a alguien que trabajaba en Deloitte, porque no solo porque esté enamorado del proyecto, que también, pero al final, oye, yo tengo que pagar mis facturas, tengo 2 niños, como, o sea, que me gusta ujú. poder irme a cenar con mi marido sin tener que estar agobiada. Entonces, bueno, pues toda esa parte es verdad que todavía hay una cultura que cuesta un poco entender, ¿no? Incluso sobre todo Sí. al donante más particular o a la empresa, porque yo me veo mucho en las reuniones que me dicen, no, pero te voy a dar 10.000 euros y el 100% quiero que vayan a un proyecto. Y digo, ya, pero hasta que esto ha llegado, yo he venido, me he reunido contigo, te he preparado un documento, lo he presentado luego Es a tu que no comité sale del ejecutivo. aire. Claro, ahí hay mucho trabajo y hay una estructura detrás que hay que sostener para que las cosas salgan. Lo que pasa es que Mm, eso todavía venimos de, pues eso, de más caridad de hace muchos años y demás, entonces cuesta un poquito más mm. hacerlo. Y luego sí que te diría que a nivel fundaciones más grandes, pues igual a nivel conciliación es más sencillo. Nosotros es verdad que como funcionamos tipo startup y estamos en crecimiento total, yo te diría que no sé cuándo trabajo más, ahora o antes. Y ayer justo de esto tenía una conversación con mi marido que me decía, es que no sé cuándo terminas de trabajar y empieza el hobby, ¿sabes? O sea, Ya, nunca sé sí. cuándo has dejado de trabajar y ahora es voluntariado, o sea, no lo sé. Entonces es más Ya, complicado. bueno, es que eso tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Que gratificante que te guste tanto lo que haces, que no sabes cuándo está la línea. Y luego hablaremos de cómo afecta eso a tu parte más de conciliación y de haber integrado, una vez que ya estabas en este proyecto, tu faceta como madre, por ejemplo, como amiga, como mujer, como todo. Em, Me surgían varias preguntas ahí. Una de ellas es que antes hablabas del síndrome de la impostora, que al final llegaste sin ni experiencia de dirección ni nada. ¿Cuál crees que fue a lo mejor tu mayor error de novata? Que ahora lo ves a toro pasado y dices, Es que esto me columpié, pero yo me tiré a la piscina y tanto error como acierto, ¿no? De decir, pues aquí me la jugué y me salió bien. Mira, yo te diría que el primer presupuesto que hice, yo, claro, yo venía a hacer cosas con bancos y hacer unas planificaciones de crecimiento que te mueres. Entonces, yo recuerdo que proyecté unos ingresos que además me compraron en plan, oye, fenomenal, un filón que te mueres. Y yo de repente decía, o sea, ¿qué? Claro, el papel lo aguanta todo. Entonces, me Mm, acuerdo que ahí es verdad que dije como, Dios mío, socorro, o sea, esto no lo vamos a cumplir ni de broma. Y no lo cumplimos. O sea, efectivamente era como, es que no tenía ni pies ni cabeza. Eh, y luego te diría que mis mayores aciertos, y que han sido un poco casi a ciegas, porque yo tampoco soy experta en recursos humanos ni nada, pero han sido a la hora de fichar el equipo que tenemos ahora. Que yo es verdad que lo que más estoy priorizando es que o hayan sido voluntarios de Soñar Despierto o conozcan la realidad de los niños y luego que sean buenísimos en lo que hacen. ujú, Pero creo que esa parte es como, es la que más me cuesta, porque es verdad que, bueno, pues cuando yo entré eran 3 personas, ahora somos 8, y es verdad que cada uno somos totalmente diferentes, entonces como la parte que más me cuesta con ellos, pues a nivel, oye, que todos se sientan motivados, que todos sigan sintiendo el proyecto muy suyo, que no caigamos en, o sea, como toda esa parte me cuesta un poquito más y aún así a día de hoy te digo que me sigue pasando, y que cuando estoy en reuniones con ellos o en evaluaciones o lo que sea, sigo teniendo ese síndrome de la impostora muchas ujú, veces espero, o sea, porque claro, estoy intentando guiarte a ti en tu carrera profesional, ujú. intentando ponerte como, entonces me parece súper complicado y luego tengo muchísimo, muchísimo ese síndrome cuando vamos a cosas del tercer sector, porque te prometo que es que soy el bebé, o sea, todos los directores de fundaciones que hay mucho más grandes, que son muchísimo más mayores que yo, entonces me siento ahí como tan pequeñita que ahí digo, Dios mío, socorro. Pero de hecho una vez me pasó que fui a reunirme con un señor que quería ayudarnos con un proyecto, y me acuerdo que cuando llegué me dijo, no, pero yo quería reunirme con la directora de la fundación y yo, soy yo. Bueno, Entonces me ya está. acuerdo que ahí esa Acabas parte me cuesta. de que eso, de que las personas justo son lo más complicado, cosa que comparto al 100%. ¿Cómo es liderar? O sea, ¿cuáles dirías que son la clave de tu liderazgo, teniendo en cuenta que nada tiene que ver con una empresa al uso, que al final seguramente tenga más bueno, y tú encima que venías de KPMG y que cada X os subían el sueldo, hay una carrera como muy marcada a nivel de Hmm. socio, de cómo vas creciendo, etcétera.
¿Qué crees que es lo que mejor te ha funcionado a ti como líder para mantener motivado a un equipo que sabe que quizá esas subidas salariales no sean, y seguramente no sea lo que más les mueve, pero como todo el mundo trabajas para ganar dinero? Es decir, que al final lo que decías tú, ¿no? Para pagar facturas, para irte a cenar, para irte a algún viaje. ¿Cuáles dirías que son las claves de tu liderazgo como directora de una fundación? Pues mira, yo te diría que por eso agradezco muchísimo los años que pasé en KPMG, porque intenté replicar muchísimas cosas y una de las cosas que fue es, oye, a todos les voy a hacer un plan de carrera, o sea, independientemente de que luego vaya un poco pues ajustado a lo que nosotros Ujú, podemos pagar y demás, pero tienen su parte de proyección fija que ellos saben que van a tener todos los años y luego vamos por objetivos también, les fijo objetivos tanto cuantitativos como cualitativos que además acuerdo previamente con ellos de, oye, que se sientan cómodos y que sean tanto para crecer ellos como para hacer crecer pues, proyectos, la fundación o ujú, X, y tienen un variable también ahí, que eso cuando yo entré no lo tenían y creo que es una parte, oye, pues que es de agradecer, ¿no? Y que a todos nos gusta mucho. Y luego... Sí que es verdad que yo algo de lo que tengo, porque tengo plena confianza en mi equipo y he visto que funciona una barbaridad, es flexibilidad total. O sea, yo es verdad que ahí ya hay gente del equipo que pues algunos tienen hijos, otros no, y demás, pero bueno, el que no tiene hijos igual tiene un abuelo, un tío, hobbies, lo que sea. ujú, Entonces yo ahí es verdad ujú, que sí que a día de hoy les digo, oye, tenemos que fichar porque tenemos que fichar porque tenemos que tener la herramienta para fichar, pero que me da igual. O sea, me da igual que hoy empieces más tarde, acabes más. O sea, yo quiero y funciono mucho con ellos por objetivos, ¿no? Quiero que las cosas estén hechas, que las cosas vayan saliendo y trabajando así, incluso la modalidad de, oye, presencial, teletrabajo, lo mismo, me da igual, hay veces que me conecto con ellos y digo, uy, ¿dónde estás? Y me dicen, no, es que me he venido a no sé dónde, que tenía no sé qué familiar, y te prometo que es que la gente funciona tan bien así, o sea, es una maravilla porque yo hay veces que me conecto, veo que no están y digo, bueno, estará haciendo otra cosa. Y de repente, pues luego me entero de que al final no pudo conectarse y lo hizo el sábado o lo que sea. Entonces yo creo que dar esa, que es verdad que radica mucho en confiar en tu equipo, ¿no? Y que igual ahora me lo exacto. puedo permitir porque solo somos 8, pero, pero creo que esa parte que todos los años me lo agradecen mucho, ¿no? De, oye, es que me has dado tanta confianza, tanta libertad para poder hacer todas estas cosas que yo siempre les digo que no te importe cogerte, o sea, si tú te organizas y sabes que vas a llegar a lo que tienes que llegar, que no vas a estar faltando a ninguna reunión que tengas o lo que sea, si te cuadra bien la cita del médico aquí o tu sesión de fisio o acompañar a una tutoría a tus Ujú, hijos, ve, o sea, ni me lo preguntes. Vete. ujú, Y creo que esa parte nos hace a todos funcionar súper bien. Yo ahora con amigas que trabajan en empresas, una de las partes que más les está costando de la maternidad no es tanto ellas como madres, sino esto, ¿no? El tener que cumplir ujú, con un espacio, un horario, un no sé qué, cuando podrías estar haciendo exactamente lo mismo, pudiendo pasar la tarde con tus hijos y si hace falta conectándote por la noche, que es que yo soy la primera que lo hago, ¿eh? O sea, yo soy la primera que les digo, oye chicos, yo por las tardes me voy a ir, quiero estar con los niños y por la noche si hay algo urgente, noches. mandádmelo que lo retomo y os lo Ujú, dejo hecho. Entonces intento también ser esa parte de ejemplo. Justo te iba a decir esto, que creo que también hay mucha parte que por mucho que lo digas, también hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mis bajas de maternidad me obligué muchísimo a desaparecer, porque a mí el cuerpo me pedía estar, seguir conectada, no perderme nada de la fundación, porque lo echaba mucho de menos, pero pensaba mucho, jo, quiero que el día de mañana en mi equipo, que hay algunas chicas que son un poco más jóvenes que yo, que algunas se casan ahora, otras se acaban de casar, que probablemente sean madres pronto, si Dios quiere, yo decía, es que quiero que tengan la tranquilidad de, no, es que Marta desapareció en su baja de maternidad y yo quiero poder desaparecer igual, ¿no? Entonces, para mí esa parte de ujú. dar ejemplo es súper importante. Y que lo digas. Y aquí hay dos cosas que me parecen, aparte de esta, que me parece fundamental, que lamentablemente, el otro día leí un post que me pareció muy bueno, que fue: realmente me promocionaron, que muchas veces se dice, qué bien, la han promocionado durante la baja de maternidad, tal. Y dices, sí, me promocionaron porque no parecía que estaba ausente durante la baja de maternidad, ¿sabes? Entonces dices, ¿hasta qué punto? Sabes que luego, o sea, me reconocieron el hecho de no estar, de estar ausente, de no estar ausente. Entonces, eso por un lado. Y luego, que me parece heavy y me parece muy guay que en una fundación de 8 personas se tenga un plan de carrera con subidas de sueldo cuando hay en muchísimas empresas internacionales, que es algo que se pide constantemente por parte de los trabajadores y no se hace.
es una de las cosas que al final se demuestra que cada día más se necesita flexibilidad y una proyección económica. Es decir, que tú sepas que vas a tener una carrera, porque si no se te va a acabar viendo la persona. Entonces, si te está funcionando bien, Total. cuidar el talento, ¿no? Es Total, y para mí una de importante. las cosas más complicadas es esa, es conseguir, yo quiero cuidar y retener a mi equipo y al final a todos les puede enamorar el proyecto, pero es que nosotros, o sea, yo trabajo en una ONG, pero no soy una ONG en mí misma, entonces Ya. todos trabajamos, al final hay una parte del dinero que es muy importante y que también Mm, es una motivación adicional para todos, ¿no? Entonces, y luego que tengo un equipo muy joven, que entiendo pues que querrá una proyección, querrá independizarse, comprarse una casa, lo que quieran hacer, que puedan hacerlo, ya que están dedicando ujú, muchas veces más horas que un reloj. ujú. Y Marta, esto que decías, bueno, ¿cómo llega y en qué momento llega la maternidad a tu vida? Pues mira, yo ya llevaba a los 2 años de estar en Soñar Despierto me casé y a los 3 años, a justo al año siguiente, me quedé embarazada de mi primera hija, de mi hija mayor. Y mira, en esa baja me costó mucho más desconectar, mucho más. O sea, en esa primera baja yo tenía la sensación de que no éramos tanto equipo, en ese momento éramos tres Ujú, personas menos todavía, y es verdad que yo sentía que tenía que estar mucho más presente y, y la disfruté muy poco también, o sea, estaba como a medio gas con mi hija, luego a medio gas con Soñar Despierto, también dando un ejemplo que no me gustaba estar dando todo el rato, o sea, no sé, ahí es verdad que no estuve nada cómoda. Y luego tuve a los 2 años a mi hijo pequeño, que ahí es verdad que creo que cuando llega el segundo ya has aprendido muchísimas cosas, ¿no? Pero fue como, no, esto lo quiero disfrutar, quiero dar el ejemplo que tengo que dar en el trabajo y demás. Y te diría que es verdad que con ellos yo ya creía mucho en lo que hacemos, pero ahora que me he dado cuenta de la importancia de lo que es una familia para los niños, me motiva muchísimo más a la importancia de lo que hacemos y a la vez me lo hace más complicado, ¿eh? O sea, yo aquí sí que te diría que ahora cuando voy a un centro y veo niños de 4 años o de 2 años es que estoy viendo a mis hijos mm, y se me remueven muchas cosas dentro porque digo, jo, qué complicado, ¿no? O yo qué sé, me despierto por las noches a veces, pues típico momento que los niños tienen pesadillas, que solo necesitan que vayas un ratito, les pongas la mano en la espalda y ya está. Yo ahí estoy toda la noche pensando, jo, y el niño que está así ahora mismo en un centro, que hay educadores de noche que podrán estar haciendo esto, pero es que son muchos niños. Si esto les pasa a todos a ya, la vez, esa atención no la van a tener o se van a acostar con una persona y se van a levantar con otra, porque son turnos de trabajo. Entonces, digo, ya. qué complicado. El otro día hablaba con una madre de acogida que me decía, jo, una de las cosas que a mí más me chocó era que cuando esta niña con 5 años se vino a vivir a casa, todas las noches me preguntaba, ¿pero mañana por la mañana vas a estar? Entonces, Pobrecito. no sé, es verdad que mis hijos me han ayudado muchísimo a creer en lo que hago, pero también me lo han puesto más difícil. Y luego otra cosa que hablaba ayer con una amiga, que dije, esto se lo voy a decir a Rocío, es que yo ahora mismo valoraría muchísimo a la hora de contratar a alguien que sea madre. Te lo prometo. O sea, pero y ya no por en lo que trabajamos, ¿eh? La capacidad de, pues eso, los malabares de en el momento en el que estás en la oficina y sabes que te quieres ir pronto para llegar a ver a los niños, focalizarte en lo importante y no perder ni Ujú. un minuto, priorizar, organizarte. O sea, yo digo, es que yo a día de hoy, si eres madre, tienes un plus conmigo. O sea, Bueno, yo 100%. hice un post de eso porque te juro que me parece una realidad. O sea, hay O muchísimas cosas sea, aplicables 100%. de la maternidad a la resiliencia, a la flexibilidad, muchísimas cosas. Entonces, la verdad que me emociona bastante porque yo creo que eso, que siendo madre te toca mucho más de cerca. No hemos explicado exactamente, por si hay alguien que no te conoce, qué es lo que hacéis en Fundación Soñar Despierto. Y ahora tengo una pregunta que hacerte, que me apetecía mucho hacerte, pero ¿qué es exactamente lo que hacéis, ¿no? Y cómo ha crecido desde que lo cogiste tú hasta ahora. Genial, pues mira, por ponerte así un poco en contexto, en España ahora mismo hay 20.000 niños que están viviendo en centros de acogida. Son niños porque sus padres no han podido, no han sabido cuidar de ellos como cualquier niño necesita. Son situaciones muy graves las que han vivido, se decreta que están en situación de desamparo y la administración decide que no pueden seguir viviendo en casa y que tienen que salir de ahí. Lo ideal sería que estos niños pudiesen vivir en una familia, ya sea una familia de acogida o con su familia extensa, abuelos, tíos y demás que se puedan hacer cargo de ellos. La realidad es que a día de hoy la mayoría van a vivir a centros de acogida. Eh,
Entonces, en los centros de acogida, que dependen de las administraciones públicas, estos niños tienen sus necesidades básicas cubiertas. O sea, el centro se convierte en su casa y ellos pues desayunan y cenan ahí, van al cole durante el día, tienen su ropa, van al médico cuando están malitos, tienen sus educadores de referencia que velan un poco por ellos, como te decía, en turnos de 8 horas, pero todo lo que se sale de lo básico, de todo eso básico que estamos hablando, pues ya no está cubierto por la administración. Entonces, la labor de la Fundación Soñar Despierto es, a través de voluntarios, intentar cubrir todas las necesidades extras que puedan tener estos niños Ujú. con el fin de garantizar que tengan las mismas oportunidades que el resto. Y aquí te hablo de algo tan sencillo como, si son bebés, que todos puedan salir a pasear. Entonces, hay voluntarias que salen, cogen carritos y se llevan a los niños a que les dé el aire. Niños que van peor en el cole, pues que puedan tener voluntarios que van a hacer apoyo escolar con ellos. Que los fines de semana todos puedan salir al parque, porque hay veces que hay una educadora que se queda con, me lo invento, Claro. 10, 12, 15 niños. Llevarte a todos esos niños al parque es una locura, pero si te llega un ejército de voluntarios que se van a llevar a 3 niños cada uno, pues es mucho más sencillo. Y luego ahí, a medida que se van haciendo mayores, pues seguir apostando mucho por el apoyo escolar, por el deporte, pues poder también financiarles extraescolares para que entren en distintos equipos, y luego que en épocas importantes del año, pues Navidad, que tengan su fiesta de Navidad, en verano que se puedan ir unos días de campamento. O sea, como te digo, Ujú. es al final nuestro objetivo es garantizar que tienen las mismas oportunidades que el resto. O sea, estos niños que, como se desconoce tanto, es como, centro de menores, niños conflictivos. No, centro de menores viven niños que sus padres no pudieron o no supieron cuidarles y que tienen que estar en un centro. Pero vamos a intentar que, independientemente de que estén en un centro, tengan las mismas oportunidades que el resto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es movilizar a la sociedad, empresas, voluntarios, donantes, todo, para que entre todos consigamos que estos niños que no están pudiendo ser cuidados por sus familias, pues puedan estar al final arropados o acogidos por la sociedad y teniendo las mismas oportunidades que los demás. Y luego, para mayores igual, porque claro, con 18 años salen de los centros, porque ya no son menores de edad, Ujú. y ahí son adultos de la noche a la mañana. Entonces también pues seguirles acompañando ahí, ¿no? Que la administración ya no está, pero que Soñar Despierto te acompañe el tiempo que necesites. Y cuando ¿De qué yo edades llegué, estamos hablando, Marta? desde bebés, o sea, pueden entrar con días, una Ujú. retirada o renuncia hospitalaria y demás, o hasta 18. Hasta 18 años en los centros, y con nosotros hasta los 25, más o menos, 25 o Y por 26. entender qué diferencia hay entre, que no, que porque no tengo conocimiento, pero qué diferencia hay entre un orfanato y un centro de acogida. Bueno, los orfanatos como tal ya a día de hoy no Ya no existen, existen. realmente Vale. no, no, pero viene de ahí. Ese concepto de orfanato, lo que pasa es que ahora no es tanto niños huérfanos, que también los Ujú. hay, pero bueno, esos niños suelen estar propuestos para adopción, pero el resto de los niños, al estar declarados en situación de desamparo, lo que tú puedes hacer es acogerles. Es una medida temporal y Vale. es decir, oye, vas a estar en mi familia hasta que tu familia se recupere y puedas volver con ellos. Vale, porque esto me parece un dato interesante, porque claro, yo pienso, digo, joder, tantos niños, 20.000 niños y la gente yéndose a adoptar a otros países, porque además hay listas de espera larguísimas y demás, ¿qué está fallando ahí? Claro, o sea, aquí es verdad que yo te diría que el acogimiento, todos tenemos que tener muy claro que es un acto de entrega increíble por parte de las familias, ¿no? Porque no es tanto, o sea, yo conozco muchas familias que han entrado en listas de adopción, pues igual por problemas de fertilidad o por solventar una voluntad enorme de ser padres y no haber podido cubrirla por lo que sea, pues porque no han encontrado a la persona, por lo que sea. Ujú. Y entonces lo que quieren es, por así decirlo, un hijo que sea suyo, ¿no? Y poder adoptar un niño que a día de hoy no tiene ningún tipo de vínculo con sus padres biológicos y que tú vas a pasar a ser su familia. En el acogimiento familiar, la realidad es que tú tienes que estar muy mentalizado de que al final ese niño siempre va a tener dos familias. Está su familia biológica que no ha sabido hacerlo bien con ellos y tú estás ahí durante el tiempo que ese niño lo necesite. Puede que sea de forma permanente e indefinida, que se dan muchísimos casos porque su familia biológica, pues por desgracia, no se llegue a recuperar nunca, pero también es verdad que hay familias biológicas que lo hacen muy bien, que ponen todo de su mano por poder recuperarse y poder recuperar a sus hijos, y tú lo que has hecho ha sido evitar que esos niños estén en un centro donde no tienen el Ujú. 100% de sus necesidades, sobre todo afectivas y emocionales, cubiertas, pero sí lo puedan tener en tu familia, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que ahí
la voluntad no es la misma o las necesidades que tú quieres cubrir no es la misma, pero yo sí que estoy convencida de que si concienciáramos a las familias de la cantidad de niños que hay en centros de acogida, habría muchísimas familias que están esperando para adoptar que se abrirían al acogimiento. Estoy 100% convencida, porque además algo que digo mucho últimamente es que son 20.000 niños en España, que ya vamos a llegar a los 50 millones de habitantes y que somos uno de los países más solidarios del mundo. O sea, número uno en donante de órganos, número uno, o sea, causas dramáticas como la Dana y Ujú. se vuelca todo el país. Es que tú conciencias de verdad de esto y das apoyo a las familias y todos abriríamos nuestra casa a un niño que lo necesita, ¿no? Porque yo digo mucho, si tú tuvieses una mejor amiga, una de tus mejores amigas, de repente por lo que sea, no sé, cae en consumo de drogas y de repente no puede estar atendiendo a sus hijos como necesitan, es que tú abrirías tu casa y dirías, oye, que Con se los queden ojos conmigo cerrados. hasta que tú te recuperes. Lo que pasa es que cuando hablamos de que ese problema lo ha tenido una madre a la que no conocemos, Ya. es más complicado, ¿sabes? Entonces creo que va un poco ahí, porque además hablamos mucho del duelo de la vuelta, ¿no? De ese niño con su familia biológica, que es algo que da mucho miedo a las familias de acogida. Pero para ti, en ese caso que te decía de tu amiga, lo mejor del mundo sería que esos niños Es que pudiesen volver vuelvan. con su madre. Sin embargo, cuando lo ves en algo ajeno, siempre nos es como más complicado de entender, ¿no? Que yo no digo que no sea complicado, ¿eh? Todavía no soy madre de acogida, pero bueno. Esa era mi pregunta, esa era mi siguiente pregunta, que si tú te lo planteas con Sí, tus cien por niños, ciento, cien por y 100%. qué O sea, es lo yo que, o sea, tengo clarísimo que yo siempre había tenido muy claro que quería tener 3 hijos, ¿no? En mi mundo ideal. Es verdad que mi marido estaba más centrado en dos, pero sí que es verdad que desde que me conoció yo siempre fui muy transparente y le decía, oye, yo quiero acoger algún día. En la modalidad que sea, o sea, igual como familia solo ujú. estamos preparados para acoger en vacaciones o para acoger durante un curso escolar, que es que hay un montón de programas para poder abrir tu casa a un niño, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tuvimos al segundo hijo le dije, oye, a mí me encantaría que tomásemos ya la decisión de no tener más hijos biológicos y que el tercero que pueda llegar sea acogido. Porque él sí que me decía, yo con 4 no voy a ir a ninguna parte, ya te lo digo. Entonces yo decía, vale, pues cerramos aquí y yo sí que, y me encantaría también como regalo para mis hijos, ¿eh? O sea, como para que ellos puedan Es que ver es que su me parece familia un puede regalo. ser un hogar seguro para otro niño que no la tiene, que a mí me encantaría. Es verdad que quiero esperar a que sean un poquito más mayores porque quiero que lo entiendan y Sí. que sea como algo de todos, pero a mí me encantaría, me encantaría. Y que hablabas de modalidades, Marta, que entiendo que una es esa, que directamente empiezan a vivir contigo hasta que la familia se recupere, hasta que su familia biológica se recupere. ¿Qué otras modalidades hay para personas que quieran ser voluntarias con vosotros y no puedan alojar a otro niño en su casa, por ejemplo? Pues justo, nosotros tenemos, o sea, las comunidades autónomas tienen sus programas de acogimiento puro y duro, que iba a ser pues permanente, temporal, de urgencia, que es solo con bebés y estás con los bebés hasta que salen en adopción, pero luego para todas esas familias que quieren, bueno, pues poder abrir las puertas de su casa a un niño, pero igual no pueden comprometerse tanto o no están tan seguras de primeras, porque también hay mucha Ujú. inseguridad, las comunidades autónomas van abriendo programas, ¿no? Por ejemplo, en Madrid y en varias comunidades autónomas hay lo que se llama un curso en familia, que es que un niño va a poder ir de septiembre a junio a tu casa y lo que va a hacer es pasar contigo el curso escolar. Se va a buscar a familias de la zona donde vive el niño, porque el niño va a seguir yendo a su cole y a absolutamente todo, y ese niño va a vivir contigo durante un curso. Luego hay familias de fines de semana, que son familias que igual por su logística familiar se les complica mucho entre semana, pero los fines de semana sí que pueden ser la familia de acogida de un niño. Hay un programa que ya están abiertas las inscripciones aquí en Madrid, por ejemplo, que es para vacaciones, que es que tú puedas acoger a un niño de más de 7 años, o sea, de 7 a 17 años, y te lo puedas llevar en vacaciones desde 10 días hasta un mes y medio, Ujú. y que pueda pasar las vacaciones con tu familia. Y luego, para todas esas familias que todavía no lo tienen tan claro, nosotros lo que creamos fue un programa de hacer voluntariado en familia. Entonces, Soñar Despierto lo que organiza son 6 actividades de ocio, de enero a junio, una al mes. Tú te apuntas con tu familia y siempre vas a estar con el mismo niño durante esas 6 actividades de Vale. ocio.
Y entonces es un programa muy guay porque además lo que hemos visto es que entre una salida y la siguiente, que suele haber 3 findes, las familias no dejan de ver al niño. Muchas veces nos dicen, oye, puedo ir Ujú. a verle al centro y demás y tal. Es verdad que este proceso es más ágil porque como el niño nunca va a dormir en tu casa, no hay que pasar todo el trámite de idoneidad con la comunidad autónoma y demás. Y lo que hemos visto es que es una forma muy orgánica de que esas familias, que el programa acaba en junio, lo más normal es que digan, oye, me lanzo y me lo llevo en vacaciones. O, oye, Ujú. y luego, pues oye, que se venga el curso. Y hay familias que no, que se van a quedar en ese voluntariado y que simplemente pues serán esa familia de referencia que le llamen su cumple, que le llamen Navidad y demás, como que tengan alguna... Por eso yo siempre digo que es que hay hueco para todos y que hay veces que Ujú. igual tú como familia dices, oye, pues igual no quiero involucrar todavía a mis hijos porque son muy pequeños, pero tú puedes empezar un voluntariado, ¿no? Ujú. O tu marido, o tus amigas, o lo que sea, ¿no? Y nosotros tenemos igual voluntariados que tienes que ir todas las semanas y voluntariados esporádicos, que buscamos voluntarios para momentos súper puntuales del año. Entonces, yo creo que para... Incluso nosotros, que mi marido no está tan convencido a ciegas, empezaremos poco a poco. O sea, yo pues empezaremos Ujú. por un voluntariado toda la familia y luego ya iremos poquito a poco dando pasos y nos vemos bien con ello. Y una pregunta, Marta, si yo, por ejemplo, que mi marido, claro, yo tengo 2 niñas, y mi marido me dice que solo tendría un tercero si alguien le asegurase que es un niño. Entonces se me ocurre, digo, imagínate, imagínate que digo, vale, me encantaría empezar a hacer ese voluntariado en familia, porque de verdad que es algo que no descarto. Em, yo podría elegir, por ejemplo, el hacerlo con un niño que tenga alrededor de 3 años, para que también haya un poco esa conexión de que si esto va alargándose, podamos ver crecer a ese niño. O sea, yo te puedo decir, oye, tengo 2 niñas de 4 y 2 años, me encantaría poder empezar a hacer actividades de voluntariado con algún niño que esté entre los 3 y 5 años. Mira, ¿Cómo nosotros funciona justo exactamente? para el programa de voluntariado en familia necesitamos que al menos uno de los hijos de la familia tenga 6 ya, por el tipo de actividades que Ah, vamos a vale. hacer y demás, para que puedan participar y demás como en toda la actividad y sobre todo porque los niños que vienen de los centros, o sea, la realidad es que entre 0 y 6 años los niños salen en acogimiento con bastante asiduidad, porque casi todo el mundo que quiere Ujú. acoger quiere niños pequeñitos. Y a partir de los Ujú. 6 7 años lo más común es que se queden hasta los 18 en los centros. Entonces, este programa nos permite dar salida a niños un poquito más mayores, pues de 6 7 8 9 años Ujú. en este voluntariado. Pero nosotros hacemos una entrevista a toda la familia. O sea, cuando tú te apuntas al voluntariado familiar, cuando os convocamos a la entrevista, convocamos a toda la estructura familiar, los niños, la pareja y demás. Ahí es verdad que vemos intereses, o sea, vemos, pues yo qué sé, las familias que están dispuestas a que sean 2 hermanos, familias que vemos que va a encajar muchísimo mejor que sea un chico, que sea una chica, que sea tal, y entonces ahí sí que nosotros os escuchamos a la perfección y luego con todos los perfiles de niños que nos llegan, intentamos hacer como pues el match Ujú. perfecto que mejor pueda encajar entre lo que hemos visto como familia y lo que hemos visto como las necesidades del niño, ¿no? Porque, por ejemplo, hay niños, antes siempre pedíamos que fuesen familias con hijos, ahora, por ejemplo, hay para niños que nos han pedido simplemente una pareja. Porque Ujú. todavía con niños no termina de relacionarse muy bien, pues, y tenemos una familia que es una pareja haciendo voluntariado con un niño. Entonces, ahí escuchamos un poco a todas esas partes. Entonces, si viésemos que en vuestro caso, pues lo ideal sería que fuese un niño, pues se intentaría asignar un niño. Vale. Y sí que y decías que, claro, que por ejemplo, aunque y sí que, claro, Martina tiene 4 todavía. ¿Sí se podría hacer, por ejemplo, lo del voluntariado de fin de semana? Sí, Vale, eso sí sí, se puede ese sí hacer. que se puede. Vale, Sí. perfecto. Genial. ¿Y qué implica? Y bueno, y luego entiendo que también hay voluntariado de simplemente poder donaros fondos. Justo, o sea, nosotros ahí sí que hacemos como, por ejemplo, ahora dentro de nada empezaremos con las campañas para recaudar dinero para campamentos de verano, que es verdad que nosotros nos ponemos a recaudar como locos porque cuanto más dinero recaudemos, a más niños nos llevamos en vacaciones, Ujú. que ya no es solo porque puedan disfrutar del verano como cualquier otro niño, la igualdad de oportunidades de la que te hablaba, sino porque luego vuelven en septiembre al cole y tienen algo que contar, ¿no? No son, o sea, son Eh, iguales al resto de niños. Yo también me he ido de vacaciones y yo también te cuento mi experiencia porque si no Ujú. siempre son como los distintos. Entonces, sí, y tenemos voluntarios, también tenemos donaciones en especie, o sea, hay un montón de gente que nos dice, oye, mira, pues es que nos pasó estas navidades justo una familia que nos decía, oye, mis hijos han tenido demasiados regalos en Navidad,
no quiero tanto, no puedo abarcar tanto y no creo que sea educativo para ellos tener tanto. Me encantaría poder darte gran parte de los regalos que nos han dado en Navidad. Pues nosotros, siempre que sean cosas nuevas, en muy buen estado y demás, Ujú. pues se las podemos dar a los niños. Carritos nos donan un montón también para poder, pues yo que sé, sacar a más niños de paseo. Eh, Ahora, por ejemplo, con el cambio de armario, pues tenemos una colaboración súper chula con Guapa. Micolet, o sea que al final para todos hay formas de ayudar. Yo es lo que digo siempre, Ujú. digo, igual tienes tiempo y quieres hacer voluntariado, pero no tienes tiempo, pero tienes dinero y puedes donar. Oye, no tienes ninguna de las dos cosas, pero puedes hablar de que estos niños existen. O sea, es que igual alguien que nos Ujú. esté escuchando, el próximo viernes se va a cenar con sus amigas y puede decir, oye, chicas, hay un montón de niños en centros de acogida y esto es poquito a poco Ujú. que yo Tal digo, no cual. es tanto que conozcan soñar despiertos, sino que hay 20.000 niños en centros de acogida y que los tienes al lado de casa. Es que vivas donde Ujú. vivas, siempre hay centros cerca. Ujú. Pues te preguntaré por ver si hay alguno cerca de mi casa. Genial. Y Marta, un poco volviendo a tu conciliación en general y a quién es Marta, ¿no? En relación a la maternidad, cosas que te hayan costado, pues, o que todavía estés surfeando la ola de ese malabar, ¿no? A nivel pareja, a nivel, pues eso, tener un trabajo en el que quieres seguir desarrollando y que además teniendo un propósito tan grande, entiendo que quieras dedicarle horas y horas. Em, ¿Cómo lo haces? Pues mal. O sea, yo aquí sí que es que justo anoche además tuve típica conversación incómoda con mi marido de tirón de orejas de Marta. Ya, porque es verdad que estamos en un momento en el que la fundación está creciendo muchísimo y a mí muchas veces me cuesta frenar proyectos por pensar que todos requieren al principio en los arranques como mucha implicación personal mía, ¿no? Y entonces Ujú. a mí me cuesta mucho el sentir que los freno porque no puedo llegar. Pero claro, en paralelo tengo a mis hijos en casa, ¿no? Y que entonces tengo ahí mucho como el conflicto de decir, vale, ¿qué hago dándolo todo por estos niños cuando a los míos no estoy llegando a casa? No, entonces esa parte me pesa mucho, entonces me cuesta mucho como tomar las decisiones de parar. Ahí es verdad que tengo la suerte de que mi marido de repente me dice, oye Marta, para, o sea, y he ido consiguiendo, o sea, lo que sí que estoy haciendo es todo donde siento que ya no soy imprescindible, por mucho que me Ujú. divierta, digo que no. O sea, rodajes de campañas que hacemos que me fascinan, pero ahora tengo un equipazo de comunicación, pues sé que no hace falta que esté, me encantaría estar porque me gusta estar en todo, pero pues ahí digo que Ujú. no. Cosas de fines de semana ya no voy a nada. Alguna vez voy a algo si me puedo llevar a mis hijos, pero si no, intento no estar y luego intento estar todos los días sobre las 6:30 de la tarde más o menos en casa, aunque luego me tenga que volver a conectar por la noche. Es verdad que si surgen muchas cosas, pues de repente me meto yo sola en la inercia sin darme cuenta y voy a mi marido en plan, hoy no llego, que me ha surgido esto, oye, hoy no llego, que ta, 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 y de repente entonces me coge y me dice, ya, se acabó, que tus hijos Ya, te echan de menos. ya. Entonces, bueno, intento ahí hacerlo lo mejor que puedo porque cuando no me siento culpable por no estar en casa, me siento culpable por estar parando algo que podríamos estar haciendo. Pero bueno, y es verdad que ahora yo también me he puesto como objetivo porque ahora estoy como o el trabajo o los niños, pero me he puesto también el, oye, pues la pareja, ¿no? O sea, el decir, oye, también tengo que sacar los ratos para poder estar con él, porque muchas veces como llego a casa para poder acostar a los niños y en cuanto se acuestan aprovecho corriendo y me vuelvo a poner a trabajar. Entonces, pues sacar esos ratos de decir, oye, no, tenemos que cenar juntos, aunque sea ponernos a hacer deporte juntos por la noche en casa, o Ujú. sea, como ir encontrando esos ratos, pero me cuesta un montón. O sea, reconozco que estoy Es en que un punto en el que me cuesta muchísimo. es difícil y yo creo que eso lo hablamos siempre, ¿no? Que al final el tema de la pareja es una cosa, es un melón muy nuestro, porque yo creo que somos más nosotras que ellos y es una creencia, pero por lo que veo a mi alrededor y mis amigas y todo, ellos no cambian tanto el chip de solo niños y solo trabajo. Para ellos, nosotras sí seguimos existiendo, pero ellos, los pobres, para nosotras a veces se vuelven un poco invisibles. Entonces, creo que es importante porque al final el que se sientan valorados y el que también les sigas dando su lugar forma parte de que los cimientos de esa familia, que era lo que eras antes de ser madre,
estén, ¿no? O sea, que totalmente, es verdad que yo esto es algo a lo que hago mucho tomar conciencia y, por ejemplo, muchas veces cuando la gente hace, pues hacemos algún ejercicio de coaching y tal, y es como, ¿qué es importante para ti? Familia, tal, y digo, vale, pero familia, ¿crees que estás igual de satisfecha en relación a tus hijos que en relación a tu marido? Vamos a separarlo, ¿sabes? O sea, casi todas se Claro. dan cuenta de pues es verdad que no, porque a lo mejor con mis hijos sí que estoy llegando a X estándares, pero con mi marido cosas que sí que para él son importantes o la forma de demostrar amor que antes tenía, se me estaba olvidando. Total, total. Y con mis amigas también me pasa, ¿eh? Que lo noto un montón, que las echo muchísimo de menos, pero estamos todas en el mismo bucle, entonces Tal como que cual, nos cuesta a todas igual. O sea, yo hay veces que aprovecho para mandar un audio que luego contesto súper tarde, que no sé qué, de oye, me acabo de acordar que tenías esto y perdón que no te he preguntado, pero lo bueno es que como estamos todas metidas en lo tal mismo, cual. pues por lo menos como que lo vamos salvando. Este año por primera Sí, vez sí. tenemos un viaje que hace un montón que no nos hacemos y es como, venga, va, nos vamos y nos vamos para volver a ser nosotras. Sí, sí. Y aparte que es eso, que yo creo que es importante sacarlo. Yo sí que es verdad que soy bastante fomentadora de hacerlo, de aunque sea, pues ayer cené con mis amigas un martes, porque una de ellas había opositado, llevaba un montón de tiempo sin vida, y digo, de las 8 o 9 que somos podían 4, pero digo, pues vamos las 4, ¿sabes? Porque si no, al final pasan findes y findes y findes y no te ves. Y entonces, y ya encima casi ni hablamos por WhatsApp, porque a no ser que alguien te pregunte, el WhatsApp ha pasado a un segundo plano y ahí se van acumulando. Es como que hay que hacer un poco toma de conciencia para volver a sentirse un poquito fuera de niño trabajos. Así que sí, sí. ¿Hay algo, Marta, que se te haya quedado en el tintero que te gustaría contar? No, yo creo que no. O sea, me encantaría que de toda la comunidad de mujeres que te siguen saliese gente con ganas de, pues no sé, aunque sea de interesarse por lo que hacemos en Soñar Despierto, porque yo leo muchas veces comentarios de tus posts y demás, digo, ojo, aquí hay gente que sería tan guay para mis niños, plan una voluntaria o lo que sea, que sería la Mm, bomba. O sea, que ojalá a la gente le llegue y encuentren el sueño. Que yo sé que la mayoría de la gente que te seguimos tenemos como los minutos del día súper contados. Pero bueno, que igual se queda ahí resonando y en unos años, cuando todas veamos un poquito la luz, pues puede surgir sí, algo. a mí me Y luego que encantaría, qué bien que estés de que me lo vuelta, que me tuvierais. encanta. Gracias. Me encantaría que si os escriben, que os digan que nos han escuchado hablando, porque me hace mucha ilusión real sentir que los episodios tienen impacto más allá de entretener un poco. Y yo te voy a escribir Seguro. seguro. Es verdad que tengo que convencer a mi marido para muchas cosas, porque es verdad que es cosa de dos, pero de verdad creo que el sumarte a algo así para mis hijas, por ejemplo, sería un regalo, porque además yo hago muchísimo hincapié en la suerte que tenemos de nacer donde hemos nacido, de tener la familia que tenemos, porque, y se lo decía el otro día, ¿no? O sea, ya no solo nosotros, padres, sino es que ellas tienen la suerte de vivir muchísimo a sus abuelos, de tener una Claro, tía con la que, aunque esté viviendo en Bali, hablan todos los días prácticamente por FaceTime, o sea, un amor que las rodea que tienen que entender que eso es una suerte, ¿sabes? Porque lo total. es. Entonces, el poder participar de algo así me parece de las mejores causas. Yo cuando el otro día esta chica me decía, es que claro, yo he averiguado Fundación Repsol, Fundación tal, y digo, "Jo, pero es que ahí incluso pienso muchas veces que se escapa como el scope de, vale, vas a hacer mucho Ya, dinero y a lo mejor vas a pues un proyecto genial de temas de energías renovables o impacto en la naturaleza o tal, pero conecta con lo que ahora es más importante para ti. Es que igual en una fundación pequeñita ganas tanto más, igual no en salario, pero en lo que realmente supone sí, una fundación que es bestial. Así que nada, darte la sí, sí. enhorabuena por a dónde lo estás llevando, a Muchas ti y a tu gracias. equipo, porque sé que al final esto siempre forma parte Sí, de todos los que sois y que tú eres la cara más visible, pero me parece bestial y nada, y en todo lo que yo os pueda ayudar, en algunos vuestros eventos, en lo que sea, estaré encantada de hacerlo porque de qué verdad guay. creo muchísimo en lo que hacéis. Genial, súper jo, pues mil gracias a ti. Yo es que te sigo mucho y me encanta cómo lo haces y además me encanta como el giro que has dado ahora con tu vuelta, o sea que seguro que iremos haciendo cositas, estoy convencida. Millones de gracias, Marta. Te mando un beso Gracias gigantesco. a ti. Chao, chao. Chao, chao, chao. Listo.